Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Vamos a orar. ¿Ya? Señor, te damos muchas gracias por esta presencia tuya, Señor. Gracias por bendecir también tu palabra, porque dice la Biblia que cuando sale la palabra, el Espíritu Santo la usa como una espada. Y queremos, Señor, que cada persona no quede igual después de escuchar esta palabra, que sea transformada y que entienda lo importante es que tener una relación contigo y ser un hijo tuyo, Dios mío. Te damos muchas gracias por eso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada hablamos algo muy importante. La prédica de la semana pasada fue de verdad muy buena, fue excelente y es una prédica que confronta a las iglesias, no a nuestra iglesia, a las personas sí de nuestra iglesia, pero a las iglesias en general. Por lo tanto, yo les pido, y lo voy a hacer públicamente, que ustedes la prédica de la semana pasada la manden a todos sus amigos, a todos los que conozcan, y realmente es una prédica inspirada, absolutamente como todas las prédicas, pero que confronta mucho a la iglesia del mundo, ya no solo a las chilenas, del mundo. Y quiero seguir con el tema porque es fundamental para que haya una iglesia de verdad, ¿ya? Con el Espíritu Santo. Entonces quiero empezar en Romanos, que es donde, más o menos de donde partimos, en Romanos 7, 25, donde Pablo está explicándole, ¿no es cierto?, a los cristianos de Romanos, que él también pasó por un tiempo de que no sabía qué hacer para superar el pecado. Y ese más o menos es lo que dice el Romanos 7, 24, perdón, voy a leer primero, 24 y 25 voy a leer, igual que la semana pasada. Dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte porque es un cuerpo que te lleva a pecar, por eso dice cuerpo de muerte, y la pena del pecado es la muerte, ya. Entonces dice, después en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué dice gracias? A Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿por qué dijo gracias doy a Dios, a Jesucristo, Señor nuestro? Vamos al 8. Seguimos en el 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso está dando gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pero por qué no hay condenación para los que no andan en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. ¿Se dan cuenta? Ustedes ya no le hacen caso a la carne para pecar, sino conforme al Espíritu Santo, conforme a Dios, al Espíritu Santo que mora en nosotros. Conforme a eso empezamos a vivir. Y aquí venía lo más importante, las dos leyes, ¿se acuerdan? Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces este Espíritu Santo que mora en nosotros nos libra de esta ley que está en nuestra carne, que es de pecado y de muerte. Entonces hay una ley superior, les decía, a una ley inferior. ¿Cuál es la ley superior? Es la ley del Espíritu Santo. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos la superioridad para vencer el pecado. Por eso debe morar ese Espíritu Santo, debemos tener esa relación, debemos buscarlo día a día para que este Espíritu Santo se vaya consolidando en nosotros, nos vaya transformando y este cuerpo ya no abra más la boca y muera definitivamente, porque eso tiene que pasar con esto. Entonces yo explicaba esto con dos leyes naturales del mundo, que es la ley de la gravedad y en la teoría de Bernoulli, que al ser demostrada, se convirtió en ley también. Porque las leyes se cumplen siempre. Por eso es ley. A una teoría, la diferencia entre ley y teoría, que la teoría tiene que ser demostrada. Y muchas quedan en teoría. Pero estas leyes, la de gravedad como la de Bernoulli, le digo yo, estas se cumplen. Entonces, ¿cuál es la ley de gravedad? Todos sabemos cuál es la ley de gravedad, ¿no es cierto? Es la fuerza, ¿no es cierto?, con que atrae la Tierra a los cuerpos. ¿Ya? Cualquier persona que se tira de un sexto piso
o de un 60º piso, cae a una velocidad que es destructiva para la persona. Así que no lo hagan, no prueben esa ley de tan alto, pruébenlo de una silla, ¿no? Ahí van a dar cuenta cómo cae, ¿ya? Pero la ley de Bernoulli era la ley que usan los aviones para volar. Entonces, que el flujo de las partículas de la masa de aire al chocar contra el borde del ala, ¿no es cierto? O del ala de los pájaros también, porque tienen también curva arriba y plano abajo. Dice, al chocar en el borde de ataque, o sea, adelante del avión, el ala de un avión se bifurca en dos caminos el aire, ¿no es cierto? Uno va por arriba y otro por abajo. El camino más largo, que es por encima de la superficie, curva del plano aerodinámico, y otro camino más corto, por debajo, en la parte superior se crea, y en la parte, por debajo, y en la parte superior, por arriba, se crea un área de baja presión que succiona hacia arriba. Entonces, va a depender de la velocidad, llega a una velocidad que los aviones pueden elevarse. Y por eso que el avión tiene que tomar vuelo y esperar, y el piloto sabe exactamente cuándo lo puede levantar. Porque si lo levanta antes de que esté la succión, que esté venciendo esta ley de gravedad, se va a caer y muchas veces le ha pasado eso porque llevan más carga de lo que saben los pilotos. Esos son los accidentes que ocurren cuando va saliendo el avión, ¿ya? Lleva más carga de lo que sabía, entonces lo saca antes y el avión no ha vencido, todavía la gravedad no tiene la fuerza y se pega el porrazo. Entonces, esta fuerza necesita, ¿no es cierto?, que el avión vaya a una velocidad exacta para empezar a elevarse, ¿ya? Entonces, y vence esta fuerza, es más poderosa a cierta velocidad que la fuerza de la gravedad. Hay una fuerza superior. Ya, pero ¿qué tiene que hacer el avión? Tomar vuelo, ¿no es cierto? Con velocidad. Bueno, ¿qué significa eso? Esta ley, ¿no es cierto? ¿Por qué estas dos leyes? Para entender que nosotros tenemos una ley superior, que nosotros podemos vencer el pecado. ¿Cuál es la velocidad para nosotros? Esta relación con el Espíritu Santo de amor. Esta relación de amor nos hace vencer. El Espíritu Santo nos va transformando hasta que nos hace vencer esta ley del pecado y de muerte. Entonces, si tú no tienes una relación, si tú no amas al Señor como Él te ama a ti, que estás dispuesto a todo por Él, tú no te vas a poder elevar. ¿Y saben qué pasa? El Señor nos compara con águilas, ¿cierto? Yo decía la semana pasada, pero ahora quiero explicarlo mejor. Lo pasé a no. Y si no, somos verdaderas gallinas. Las gallinas no vuelan como el águila, que se puede elevar a grandes alturas. Más altura que casi que todos los pájaros que existen. Entonces, nosotros siendo águilas, teniendo tremendas alas, andamos caminando como las gallinas. ¿Por qué? Porque no tenemos esta relación, no tenemos este poder de Dios, que es la gracia de Dios, el poder que nos hace elevarnos como águilas. Y ver el mundo con otra perspectiva. Porque la perspectiva de la gallina es hasta aquí, es un corral donde no puede salir mucho, porque si vuela no puede volar, por lo tanto puede caminar y nada más. Y volar desde subirse a una parte y pequeños trozos. Pero el águila puede elevarse y se eleva tanto que puede ir, incluso no necesita pelear con los otros pájaros porque basta con elevarse y los otros no pueden elevarse a la altura de ellos. O sea, supongan que los cuervos atacan a veces a las águilas y el águila no le hace caso. ¿Por qué? Porque se eleva, no pelea con ellos. Aunque le podría pegar un puro aletazo, pero no cae en eso porque entonces nosotros somos eso, somos águilas. Y no tenemos que andar peleando con el mundo porque tenemos un poder superior, que es el que vence el pecado y que nos hace especiales. Pero este poder, este Cristo, no podemos envanecernos por eso. Es muy importante, y guarden esta palabra, envanecerse. Porque muchas veces los cristianos, porque tenemos algo especial, y porque somos especiales, si tenemos esta relación con el Espíritu Santo, de verdad, somos partícipes de la naturaleza divina, lo cual es especial. Pero no nos podemos envanecer porque si no el Espíritu Santo nos saca inmediatamente su gracia. Así que fundamental. ¿Entendieron bien la diferencia?
¿Ya? ¿Por qué tenemos que tener una relación? Porque si no, este avión no va a despegar, esta águila no va a volar. Vamos a ser simples gallinas y por eso en la mayoría de las iglesias son verdaderos gallineros. Porque no existe el Espíritu Santo. No lo toman en cuenta, no se ve el poder del Espíritu Santo en la iglesia y por eso son puras gallinitas. Y andan con unas tremendas alas encogidas, que esas alas, si tú no las usas, si una águila no la usa sus alas, se atrofian y no pueden volar después. Porque no se puede volar sin el Espíritu Santo. No se puede ser águila. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, después de esto, yo voy a Romanos 1 y quiero seguir transmitiendo esta santificación que nos permite esta ley superior. ¿Ya? Romanos 1, Pablo se dice a sí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Saben que aquí hay una palabra muy importante? Porque muchas veces en la iglesia, y los cristianos antiguos pueden saber, los que vinieron por primera vez aquí no lo saben, pero yo se los voy a decir. O los que van a otras iglesias de repente o escuchan otras prédicas. La palabra santo muchas veces es traducida en las iglesias, dice apartado para Dios. Y se agarran de eso para decir, yo soy santo porque estoy apartado para Dios, yo trabajo para Dios. Y no es así. Aquí Pablo está diciendo que está apartado para el Evangelio de Dios, o sea, apartado para Dios. Pero si tú vas al original, dice apartado. No dice santo. Son dos palabras diferentes. Santo es santo, sin pecado. ¿Me entienden? En Hechos 13:2 dice, no lo busque, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Le dice el Espíritu Santo, oye, apártenme estos dos hombres, pero usa la palabra apartarse, no santo. Es una mentira que se ha dicho en las iglesias. Por ahí, sí, también quiere decir santo en hebreo, apartado. Pero no es este apartado que dicen ellos, porque aquí en la Biblia misma usa otra palabra. ¿Qué les parece eso? ¿Les queda claro? Saben que tenganlo claro, porque con esa mentira, con esa pequeña mentira, se permiten hacer lo que quieren en el libertinaje en la iglesia. Y por eso son gallinas todos, porque el Espíritu no funciona en las iglesias donde no se predica la verdad. Un aplauso, pero cerrado. No así la broma. Pero ¿se dan cuenta lo importante que es entender la palabra e ir al original? ¿Por qué? Bueno, esto se lo estoy dando yo a ustedes, pero son cosas que se han tan mal usado, han sido tan mal usadas para permitir el pecado en la iglesia, para que la gente se sienta cómoda en esas iglesias. Aquí no se van a sentir nunca cómodos, porque yo siempre le voy a decir la verdad. Pero cuando lleguemos al Señor, algunos se van a salvar y otros no me van a poder mirar a mí. Juan Manuel, ¿pero por qué no me dijiste? No me van a poder decir eso. ¿Quedó claro? Lo de apartado. Entonces, por eso puse esta palabra, apartado para el Evangelio de Dios. Y en Hechos claramente, ministrando, estaban todos los apóstoles ministrando, eso es lo que está pasando en ese momento, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, habló el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los ha llamado. Ahí sale Saulo y Bartolomé a hacer la obra, ¿no es cierto? Estos viajes maravillosos que hicieron iglesias, fue tremendo porque iba el Espíritu Santo con ellos. El Espíritu Santo los escogió y dijo, vamos. Y ellos fueron con el Espíritu Santo. Así tiene que ser la iglesia. No hay otra manera de hacer iglesia. Sin el Espíritu Santo son puras gallinas y no sirve, porque es el hombre natural que les decía. ¿Ya? El hombre natural que en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no cacha ni una, no tiene este poder para vencer el pecado. Sino, dice, porque para él son locura y no los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se dan cuenta?
O sea, si tú quieres saber de Dios, tú tienes que discernir espiritualmente. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes esta fuerza para ser transformado, para volar, no puedes volar, porque para ti son locuras. Y a mí, muchos dicen que soy loco por lo que predico, que unos podemos dejar el Espíritu Santo en una iglesia, ¿no es cierto? Me echaron porque yo prediqué la santidad, lo digo siempre, porque así son las iglesias. Porque prediqué esto mismo que estoy hablando ahora, de la santidad, que podemos dejar el pecado. Me echaron, no de una iglesia, sino que de, ¿cómo se llama? Del MOU, que era una conferencia de jóvenes, de que se juntan todas las iglesias del Oriente, de ahí me echaron porque yo estaba predicando esto mismo que le estoy predicando a ustedes. Entonces, eran puras gallinas ahí, por supuesto que eran puras gallinas. Y siguen siendo gallinas, tienen grandes iglesias, pero son puras gallinas. No se ve el poder de Dios, no hay sanidades, no hay nada, no hay palabra de verdad. Ya, entonces, después dice, vamos al 2, que después de apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes. Está hablando Pablo, está hablando del Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. O sea, este Evangelio que nosotros predicamos hoy día está ya prometido por los profetas en la Santa Escritura, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero fue declarado Hijo de Dios con poder. No hay un Hijo de Dios que no tenga poder. ¿Somos hijos de Dios? Levante la mano quien es hijo de Dios, quién se siente hijo de Dios. Todos deben tener poder y mostrar ese poder. ¿Ya? Es que Jesucristo dice que nos da el mismo, lo mismo, y eso lo voy a leer un poquito más adelante, no me quiero adelantar. Dice, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, según el Espíritu Santo que está en nosotros. Ese es el poder que tenía Jesucristo, por la resurrección de entre los muertos. Ese Espíritu Santo que lo resucitó de los muertos. ¿Y por quién? Mira, aquí está. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Qué significa la gracia? El poder de Dios. Esa es la gracia. Para vencer el pecado, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Esa es la gracia. Y el apostolado, ¿qué significa apostolado? Para promulgar y divulgar la causa de este evangelio, la doctrina de este evangelio. Eso es apostolado. Para eso nos llamó, para mostrar su gracia y para promulgar, ¿no es cierto?, y divulgar la doctrina del evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Entonces tenemos que ser obedientes, hermanos míos. Sin obediencia no lo logramos. ¿Quién pone la obediencia? El Espíritu Santo, por supuesto, no somos capaces solos. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Se acuerdan que yo decía? Si nosotros no somos capaces de amar como Él nos ama, es imposible hacer la obra de Dios. ¿Cómo conseguimos ese amor? Con el Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo. Sigamos. Entre los cuales, 6, entre los cuales está también vosotros. ¿Quiénes entre las cuales? Está hablando de todos estos llamados, ¿no es cierto?, que recibimos de gracia, gracia y apostolado. También estamos nosotros, también están vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿A qué somos llamados? A ser de Cristo. No eres tú. Tú no eres tuyo. Tú no te perteneces. Tú eres de Cristo. Porque si eres cristiano, Cristo pagó por ti para que tú vivas una vida con el Espíritu Santo y tengas ese poder y puedas volar como vuelan solamente los hijos de Dios. ¿Ya? Llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, a todos los que están en Vitacura también, porque es para todos los cristianos, amados de Dios, llamados a ser pecadores. ¿Qué dice? Llamados a ser santos. ¿Dónde dice que somos pecadores? ¿Dónde dice? Yo quiero encontrar eso. Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros. De Dios, nuestro Padre, gracia
y paz a vosotros. Gracia, el poder está ahí para ser santo. Y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a Efesios 4. Vamos a seguir diciendo que somos santos, santos, santos. 3 veces santo. ¿Quién es 3 veces santo? Dios. ¿Por qué es la única cosa que es 3 veces? Porque es fundamental que seamos santos. ¿Cierto? Cierto. Amén, díganme amén. Amén. Mire, Efesios 4, versículo 1. Yo pues, está hablando Pablito de nuevo, preso en el Señor. Está preso Pablo en Efesios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por qué dice preso en el Señor? ¿El Señor lo metió preso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué él dice preso en el Señor si está preso en una cárcel y no lo metió el Señor ahí? ¿Por qué creen ustedes que dice eso? ¿Lo han pensado alguna vez? Cuando dice preso en el Señor. Porque no pasa nada en este mundo que Dios no lo permita. Si Él está preso es porque es Dios. ¿Y Él le sirve a quién? A Dios. ¿Él le obedece a quién? A Dios. Por lo tanto, lo que Él pasa a Él es porque Dios quiere que esté ahí. Por eso dice preso en el Señor. Porque el hombre no lo puede meter preso si Dios no quiere. ¿Habían pensado eso? Bueno, ahora piénsenlo porque eso es la verdad. Por eso dice Pablo esto. Él lo tenía clarito, que no pasaba nada si Dios no lo permitía. Por lo tanto, él se gozaba estando preso. Por eso ahí uno entiende, pucha, la fuerza de este hombre. Él se gozaba estando preso. ¿Por qué? Porque él sabía que era bueno para él estar ahí y era bueno para el mundo estar ahí porque él le servía a Dios y era bueno para ese servicio estar ahí. ¿Ya? Cuesta entenderlo eso. Pero cuando amamos a Dios y cuando entendemos a Dios y cuando lo conocemos a Dios como Pablo lo conocía, no tiene ni un problema en hacerlo. Ni un problema. Para allá tenemos que ir. Dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación de Cristo? Él nos llama. Eso es lo que con esa vocación nos está llamando. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice Jesucristo? Aprended de mí, cópienme, sean como yo, manso y humilde de corazón. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No tenemos que andar peleando, ni pelando, ni diciendo cosas en contra de las otras personas. Tenemos que soportarnos. Y no es el soportarnos de que yo te soporto. No es ese soporte. Pero ojalá no te acerques a mí, pero te soporto. No es ese. Soportar es que yo te sostengo, que yo te ayudo, te levanto. Eso es soportar. Ese es el soportar que está aquí. ¿Ya? Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Si tenemos paciencia y tenemos amor es porque tenemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no existe ni el amor de Dios ni la paciencia. ¿Ya? Es fruto del Espíritu Santo, no se olviden. ¿Saben que ustedes deben aprenderse de memoria? Deben tenerlo aquí, el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada vez que lean amor y cuando lean paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, todas las 9 cosas, ¿no es cierto?, que es el fruto del Espíritu Santo, ustedes saben que en la Biblia está hablando lo que pone el Espíritu Santo en ti, no es lo que tú tienes que tratar de hacer, porque tú no puedes tener el amor de Dios, la paciencia de Dios, la paz de Dios, que es sobrenatural, completamente sobrenatural. ¿Me entienden? Por eso que es tan bueno tenerlo claro, porque yo veo paz, es del Espíritu Santo. Yo no puedo estar en paz constantemente si no es por el Espíritu Santo. Cambia la circunstancia en mi vida, pasan cosas malas en nuestras vidas y nosotros seguimos en paz. ¿Por qué? Porque es sobrenatural, no depende de las circunstancias que estén viviendo, porque lo pone el Espíritu Santo, no lo pone, no soy yo. Y ahí entendemos y no nos envanecemos cuando nos damos cuenta que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ya, entonces, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Yo no puedo guardar de nuevo la unidad del Espíritu si no tengo una relación con el Espíritu. Posible. ¿Ya?
en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí está de nuevo, fuiste llamado con esa vocación para servir a Dios. Un Señor, un solo Dios, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así viene la unidad perfecta. Si tú tienes al Espíritu Santo y tú tienes un solo Dios, una sola fe, que es la fe que pone el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Un bautismo, también el bautismo del Espíritu Santo. Tú no puedes tener una denominación, tener esto, tener lo otro, porque es solamente un Dios, una sola fe, somos todos uno, es un solo cuerpo la iglesia de Dios. Y las denominaciones solamente sirven para dividir, porque en ninguna parte veo en Hechos yo la iglesia denominación romano. Dice romanos porque estaba en Roma, Efesios porque estaba en Efesos, y así, Corintios porque estaba en Corintios. Punto. No había denominaciones. No existían, porque no existe en el corazón de Dios la división. Gracias por ese amén. Ya, entonces, seguimos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, de nuevo, no es un regalo, es el poder de Dios, hermanos míos. Después se lo voy a corroborar yo. La gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Aquí tenemos que inventar algo para disminuir esto, porque pucha, nos dan el mismo poder que tiene Cristo. A la medida de lo que tiene Cristo. A la medida que tuvo Cristo cuando vino a esta tierra y mostró su poder. El poder de Dios. ¿Qué hacemos con esto? A mí me da mucha envidia no tener ese tremendo poder. No es envidia, hermanos míos. Tengo que tener una relación con el Espíritu Santo. Más y más y más. Y no compararme con los demás. El Señor va a hacer la obra que necesita. Nos va a dar el don que necesitamos. Esa tremenda gracia que Cristo tenía. Y por eso dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Él tomó, ¿no es cierto?, eso que nos tenía presos. Esa es la cautividad. Nos tenía presos, la tomó y se la llevó. La sacó de esta tierra. Ahora, cuando yo desobedezco, le doy poder. Y soy cautivo de nuevo. ¿Ya? Y dice, cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, cuando subió a los cielos está hablando, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Qué significa eso? Fue al infierno. Por ti fue al infierno. Para que tú no fueras al infierno, Él fue al infierno. Porque tuvo que pagar todo lo que nosotros merecíamos. Merecíamos la muerte por el pecado, merecíamos ir al infierno. Él fue también por nosotros. ¿Ya? A las partes más bajas, dice, ¿cierto? La hora para... Ya, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Escuchen esto. Esto no significa que si a ti te hace maestro, no, yo soy maestro así que no tengo el poder de Dios. No es así. Él te da todo el poder, no solo para ser maestro, sino para hacer todos los milagros que hacía el Señor. Sacar demonios, sanar al enfermo, resucitar muertos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sabiduría, discernimiento, todos esos dones que están en la Biblia. Así que nosotros lo hemos estudiado eso largamente, eso es todo. Entonces, claro, algunos son una cosa, otros otra, pero tienen este poder porque tienen el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo, el mismo, escuchen esto, es el mismo que tenía Jesucristo. No es otro Espíritu Santo, no es uno más chiquitito, porque Dios es siempre el mismo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Ya?
Así que no me busquen resquicios para tener menos, porque no lo deben tener. Deben entender que debemos que ir hacia allá. ¿Ya? Algunos, ¿no es cierto?, a evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿A fin de qué? Es toda esta gracia, este poder, a perfeccionarlo a cada uno de ustedes, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar los santos, subrayenlo eso, hasta, y escuchen esto, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Se dan cuenta? Santo, perfecto. Y miren lo que dice acá, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No un poquito más chico, es a la medida de la plenitud de Cristo. Los van perfeccionando hasta llegar a ser exactamente como Él. Eso dice aquí en la palabra, hermanos míos. Esta es la verdad. Tenemos que creer para que pase. Yo tengo fe, entonces empieza a ocurrir en mí. Amén. ¿Se dan cuenta, no? Estoy predicando algo. Y la prédica pasada también fue santidad, santidad, santidad. ¿Se dan cuenta, no? Y no somos chiquititos, no somos cristitos, obreritos, esa humildad mentirosa, hipócrita, que creen que siendo, no, yo soy obrero del Señor, creen que diciendo que son obreros son humildes. Eres hijo y tienes todo el poder de Cristo, tienes una tremenda responsabilidad. Déjate de hacerte el chiquitito para justificar tu maldad. No estoy diciendo a ustedes, estoy hablando de los que predican, que pueden seguir pecando y pecando. Todos nosotros aquí tenemos claro para dónde tenemos que ir. ¿Ya? Entonces, voy a leer el 13 de nuevo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a una sola fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Cristo. ¿Cómo lo conozco? Teniendo esta relación con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos muestra todo lo del Hijo y lo del Padre. ¿Cierto? Así dice la palabra. Conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Nosotros, un varón o una mujer, ¿no es cierto? Está hablando general. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Absolutamente. Para que ya no seamos niños fluctuantes, no más niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error o del pecado. ¿Cierto? Nos dicen que nosotros somos pecadores, que tenemos la naturaleza caída. La naturaleza divina se le olvida. Somos la naturaleza caída, por lo tanto no podemos vencer. Y el Espíritu Santo tampoco es posible, no nos hace vencer el pecado, lo dejamos de fuera. Entonces no podemos vencer el pecado. Nos mentimos y nos mentimos y nos mentimos y hacemos todo lo malo. Y nos justificamos con esta estratagema, astucia del error. ¿Para qué? Para que estemos todos pecando y sigamos siendo viles y desechados por el mundo, por Dios, no por el mundo, porque el mundo nos levanta. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos invita a seguir, ¿no es cierto?, creciendo en todo lo que nosotros queremos, en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo. Santidad. La nueva vida en Cristo. ¿Se dan cuenta? Mire, escuchen esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ojo, vanidad es el pecado favorito de Satanás. Así caen los pastores importantes por la vanidad. Se empiezan a creer el cuento que son ellos. Pero la gente los admira a ellos. ¿Qué dice aquí? Cuidado. Le está hablando a los romanos, a una iglesia, no le está hablando a la gente de afuera, del mundo, está hablando a los romanos, gente cristiana, ya, convertida. Esto es una carta para los cristianos, los que están en esa iglesia. Y le dice, estoy pues
Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta? Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido, hermano mío? En tinieblas. Tener el entendimiento en tinieblas, en oscuridad. Y también en tristeza. Lugar en tinieblas, en oscuridad, ¿no es cierto? ¿Qué significa entenebrecido? O también en tristeza. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Ya? Entonces, uno está ajeno, tiene el entendimiento entenebrecido en la oscuridad porque ignoramos. Hay dos maneras de ignorar siempre. ¿Ya? No se olviden de eso. Porque yo no conozco la palabra y no conozco a Dios y no tengo una relación con Dios, o porque simplemente conozco todo, como muchos cristianos saben la palabra, saben que hay un Espíritu Santo, pero lo ignoran. También andan con el entendimiento entenebrecido. Por eso le está diciendo a los cristianos aquí, que no anden más como los gentiles con el entendimiento entenebrecido. ¿Ya? Y dice, y lo ignora. ¿Y por qué pasa todo esto? La ignorancia, ajenos a la vida de Dios, por la dureza de su corazón. Cuando tenemos un corazón duro, por eso tenemos que entregarle el corazón y que el Señor lo cambie, nos cambie el corazón, ¿ya? Porque eso lo hace el Espíritu Santo. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, estos mismos hombres, ¿no es cierto?, que les está pasando todo esto, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces ocurre eso que uno se entrega, ¿no es cierto? Lascivia son pecados sexuales en general, pero a todos los pecados sí, sin ningún problema, porque ya no somos sensibles al Señor, ya no somos sensibles a nuestro llamado, a su amor, a todo lo que Él nos entregó. Mas vosotros, el 20, no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no fueron enseñados así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿De quién está hablando aquí Pablo? Porque mire, está hablando en tercera persona. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, ¿a qué no oyeron? Y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿De quién está hablando aquí? ¿Perdón? Del Espíritu Santo. Eso es. Del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña. Acuérdense, siempre. Él nos enseña. Él hace toda la obra en nosotros. Él hace la iglesia. La iglesia comenzó en Pentecostés cuando bajó el Espíritu Santo. Antes no hubo iglesia. ¿Ya? No se olviden de eso, ténganlo claro. Porque cuando ustedes no puedan algo, tienen que acudir a Él. Porque Él lo hace todo. Él lo hace todo. ¿Ya? Ya. El 22. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa viciado? Tenemos que despojarnos del viejo hombre, del que era antes, ¿no es cierto? Antes de conocer a Cristo. ¿Qué significa que sea viciado? Corrupto. Esa es la palabra en el original. Corrupto, más que viciado. ¿Se dan cuenta que hoy día, porque hemos dejado a Dios afuera, sobre todo los políticos que no permiten que hablen de Dios? ¿Qué le está pasando a la política en general en el mundo? Corrupta, completamente corrupta. ¿Sí o no? Es porque han dejado a Dios afuera y se han envanecido en sus propios pensamientos, creyendo que ellos saben más que Dios. Y por eso caen una y otra vez, aunque no quieren caer, caen en la corrupción. No se escapó nadie en Chile. Derecha, izquierda, del medio, nadie se escapó. Porque han dejado a Dios afuera. Amén. Eso es. ¿Se dan cuenta cómo la palabra nos va dando el discernimiento? ¿Por qué ocurren las cosas? Dice corrupto, conforme. Voy a leer de nuevo. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrupto conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad. ¿Se dan cuenta? Justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa? Que yo soy justo,
porque hago la justicia. O sea, soy recto, irreprensible, irreprochable, santo, santidad. ¿En qué? En la verdad, en cumplir la palabra. Yo vivo la palabra porque la palabra, si tú la vives, eres santo. ¿Qué hizo Jesucristo? Es el verbo hecho carne, vino a cumplir, a vivir la palabra. Por eso es santo. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No se mientan unos a otros. Airaos, pero no pequéis. Aquí está de nuevo el airado. ¿Se acuerdan la semana pasada? Lo hablamos. Dice, airaos, pero no peques. O sea, enójate, pero que se te pase rapidito. ¿Por qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se dan cuenta? Que no peques. Tú te enojaste, anda donde el Señor y dile, Señor, límpiame, porque cuando tú te enojas te entran demonios y no podemos pelear. Entonces, si yo me enojo, quiero pelear. Entonces, anda donde el Señor y que no se ponga el sol sobre tu enojo. Que no pase un día antes que tú perdones o te pidan perdón o vayas y pidas perdón por haberte enojado. Que no pase un día. Así dice aquí, que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que no pase un día. Si pasa un día, más de un día, estás en serios problemas. Porque es pecado, según esto. Y no solo es pecado, sino que miren lo que dice en el 27. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El diablo se mete con todo, por eso yo voy donde el Señor y digo, Señor, límpiame, no quiero estar enojado. Sácame todo lo que pueda haber entrado. Y pon perdón en mi corazón para la persona que me hizo enojar. Y entonces no le doy cabida al diablo, el diablo tiene que huir de mí. ¿Ustedes hacen eso? Piénsenlo. Por eso a mí no me entran monos. No le doy cabida. Estad firme en la libertad. Este es un título. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5, estoy leyendo de nuevo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esto lo leí la semana pasada y por eso lo estoy leyendo de nuevo, porque me gustó mucho. Porque dice claramente que estamos libres, estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, Cristo pagó para que tú seas libre. Pescó la cautividad y se la llevó. ¿Se acuerdan? Bajó hasta el infierno para que nosotros fuéramos libres. Entonces tenemos que estar firmes en ese regalo que Dios nos hizo, Cristo nos hizo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No seas esclavo del pecado de nuevo. Cuando tú le obedeces y das cabida al diablo, estás siendo esclavo de nuevo de él. Y no tienes ninguna diferencia con las gallinas. Sigues siendo gallina. No puedes volar, porque no tienes la fuerza para volar. El pecado no te deja volar. Digo pues, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se han puesto en la cruz juntamente con Cristo. Y cantábamos una canción recién que decía que Él pensó en ti cuando se puso en la cruz. El Espíritu Santo, créeme, pensó en cada uno de los que nos vamos a salvar cuando Cristo se estaba poniendo en la cruz, porque estaba dentro de Él. Y estaba pensando en cada uno de nosotros, que ese sacrificio era por cada uno de los que están aquí y todos los que se van a salvar. Él pensó en ese momento que se estaba subiendo en la cruz por miles de personas que iban a salvarse gracias a ese sacrificio. Yo no puedo dejar de emocionarme porque yo sé, cada vez que canto esa canción, porque yo sé que Él murió pensando en mí. Porque Dios es así, puede estar con cada uno y pensar en cada uno a la vez. Yo no puedo dejar de quebrantarme cada vez que canto esa canción. Porque yo sé que Él estaba pensando en mí. Como estaba pensando en cada uno de ustedes. Y ese sacrificio fue por ti. Fue necesario que sufriera los golpes, todo lo que le hicieron, las calumnias, todo lo que hicieron, y lo mataran y fuera al infierno, porque cada uno de nosotros tenía que haber pagado de esa manera. Vamos a Hebreos 12. Aquí terminamos. Se acaba. No falta 1 Corintios todavía. Pero vamos bien. Falta poco.
12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Aquí está. Si el Señor te disciplina, acéptala. No te enojes y no vayas a decirle, Señor, pero ¿cómo me haces esto? Te está disciplinando. Y es un padre, y escuchen bien los mañosos, los que hacen pataletas, que les acostumbraron y nadie les enseñó a obedecer. El Señor no acepta pataletas, les va a seguir disciplinando hasta que aprendan. ¿Ya? Dice, Dios trata como a hijos. Es verdad, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si Dios te deja de disciplinar, es porque ya no te considera hijo. Así que mejor que te siga disciplinando y te le siga dando. ¿Ya? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, está hablando de los padres, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos corrige para que nosotros participemos ¿de qué? De su santidad. O sea, para eso te corrige, para que seas santo, para que no sigas metiendo las patas, no sigas haciendo pecados. Para ser santo. Y Él nos hace santo. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo que nos da el poder para vencer el pecado, pero también nos corrige. Nos da. Sí, nos corrige. Entonces, la mayoría, como somos medio hipócritas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quedé sin plata? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué esto? El Señor te está corrigiendo. Te está corrigiendo. Acéptalo como hijo y vas a ver que tú le tienes que decir, Señor, no por qué, ¿para qué me hiciste esto? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué falta? Ese es un hijo humilde y manso que pide al Señor que seamos. ¿Qué falta para qué? Para hacer lo que tengo que hacer, que para que tú me beneficies en todo. Entonces, después de esto, y aquellos ciertamente que pocos días no disciplinaban, ya, para que participemos, seamos partícipes de su santidad. Es verdad que ninguna, y escuchen esto por favor, que es tan importante, y es verdad que ninguna disciplina al presente para ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, cuando el Señor te las da, no te vas a gozar, lo vas a pasar mal, te va a doler. Es causa, aquí dice claramente, nos advierte, es ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, no te va a dar gozo cuando el Señor te disciplina, sino que vas a estar triste. Claro. Si cuando Él nos corrige fuerte, como un padre que necesita que su hijo, porque ama a su hijo, necesita que su hijo ande buen camino. O tú cuando tu hijo va a meter los dedos al enchufe, no lo reprime y le dice, eso no se hace porque si yo lo dejo y no lo disciplino como corresponde, va a meter los dedos al enchufe cuando yo no esté y se va a morir. Entonces, el Señor está con lo mismo, sabe que si nosotros seguimos pecando vamos a morir. Entonces tiene que ser un padre que disciplina como corresponde, para que no lo hagamos de nuevo. Pero nosotros tenemos que aceptar porque es por nuestro bien, es para hacernos partícipes de su santidad, porque nadie que no sea santo entrará al reino de los cielos. Él quiere estar con nosotros, es por amor que nos disciplina. Pero después de esta disciplina que trae tristeza, ¿no es cierto?, que trae dolor, da fruto apacible de justicia. O sea, somos rectos, irreprensibles, ese es el fruto, somos santos, a los que en ella han sido ejercitados. ¿En quién ejercita su disciplina? A los que aceptan la disciplina, no a los que se rebelen y se van. ¿Ya? Vamos a 1 Corintios 4, 18. Y aquí está, ¿se acuerdan de los envanecidos? ¿Por qué leí esto? Que tiene poco que ver, pero tiene mucho que ver. Miren lo que dice. Más algunos, está hablando a cristianos, a los corintios,
Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. O sea, ¿se dan cuenta? Pablo no hacía nada que el Señor no le dijera que hiciera. Y conoceré, no las palabras. No quiero que me hablen lindo, que se sepan los versículos de memoria. No está diciendo que no quiere, pero no me vengan con esas cosas, con esas tretas, dice Pablo. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, esos que andan envanecidos, muéstrenme el poder. Él sabe que no van a poder mostrar el poder. Porque cuando estás envanecido, el Señor se sale, lo que le dije, el Espíritu Santo se va y te deja solito. ¿Quieres envanecerte? Vas a tener que hacer un show para seguir. Claro, y ven grandes iglesias, pero están solos, sin el Espíritu Santo. Qué tremendo debe ser no tener el Espíritu Santo. Qué tremendo, yo los compadezco. Llevar a una iglesia y mentir, saltarte todas estas palabras, porque si no, la gente se te va. Tienes que tener mucho cuidado con lo que predica, porque se te van, si les dice que tienen que ser santos. Todos esos que están acostumbrados a que el pecado es bueno, que les gusta el pecado, pero que quieren venir los domingos, ¿a qué? ¿A qué vienen? A aliviar su conciencia para seguir mostrando su vanidad afuera. Y son cristianos para decir, no, yo voy a la iglesia, yo soy un hombre cristiano. Y lo dicen con orgullo. El orgullo debe ser para el Señor, porque todo lo que tú eres, si eres bueno, viene de Dios. No es nada tuyo, nada tuyo. Entonces, como decía, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y para terminar, 1 Corintios 2, versículo 2. Pues me propuse, y aquí está Pablo, después que se mandó un carril súper grande, fue y empezó a mostrar lo que sabía en Hechos. Y después de eso, y no le resultó porque lo echaron a chuletas, en Atenas, se las dio de intelectual, porque como ahí estaban los intelectuales, él empezó a mostrar y dijo un montón de cosas que no correspondían. Hasta hizo un sincretismo que pescó el Dios que había, el Dios no conocido de los atenienses, y ese es el Dios que yo predico. No era el Dios que él predicaba. Porque si tú no conoces a Dios, ese no es tu Dios, no es nuestro Dios. A nuestro Dios nosotros lo conocemos porque Él se da a conocer por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que dijo era para puro impresionar a los atenienses, y los atenienses los echaron. Y por eso dice, esta es la consecuencia de esa predica. Después de eso va a los Corintios y dice, y ahí hubo un tremendo avivamiento, porque dice así, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se dan cuenta? Yo me puedo aprender de memoria esto, si soy inteligente. Lo puedo hacer y los puedo impresionar a ustedes y les recito, como hay pastores que hacen, recitan que no es necesario. Si en algunas partes donde te persiguen y no podéis tener Biblia, tienes que aprenderte toda la Biblia. Pero cuando no es necesario, no es necesario, sino que aprender a entender lo que tú lees a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te enseña qué quiere decir en cada cosa. Pero como estaba diciendo, aquí dice, Pablo se despoja de todo conocimiento. Él era doctor en la palabra, doctor. Y dice, ¿saben qué? Me dispuse a no saber nada. Pero ¿qué pasó? Fui a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pararse aquí y predicar con el Espíritu Santo, uno tiene temor y temblor, porque cuando tú predicas con el Espíritu Santo, sabes a quién estás representando y sabes que lo que digas es de Él y no es tuyo. Por eso no puede haber vanidad en un hombre de Dios. Por eso uno está con temor y temblor. No quitarle la gloria, no que nadie vea a Juan Manuel, que vean al Señor. Que le den la gloria a Él, porque todo este conocimiento y toda esta maravilla de palabra que voy diciendo es porque Jesucristo lo reveló a través del Espíritu Santo. Esa es la razón, que Él va con temor y temblor. No es llegar y pararse y predicar con el Espíritu Santo.
Entonces dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Para qué? Vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, no me vean a mí, vean el Espíritu Santo que está ahí para enseñarte a ti, a cada uno de nosotros, igual como me enseña a mí. Eso es lo que yo quiero, que cada uno de ustedes tenga esa relación y aprendan directamente de Él. Yo les muestro esto para que se entusiasmen y hagan lo que tienen que hacer. Y tiemblen cada vez que hablan la palabra de Dios. Y no porque se la aprendieron creen que son mejores que los que a quien le están predicando. Ustedes no son mejores mientras el Espíritu Santo no esté funcionando en ustedes. Y cuando abran la boca salga el Espíritu de Dios con todo su poder y esa palabra que tú digas sea una espada que penetra en la persona y rompe, ¿no es cierto?, hasta los tuétanos y separa el alma y el espíritu y te da discernimiento, le da discernimiento a esa persona para que entienda cuáles son lo que tiene el corazón, cuál es el propósito de su corazón y se sienta, el Espíritu Santo es lo que hace, lo redarguye de pecado a la persona y empiezan a salir los demonios, empiezan a toser solos en mi casa, empiezan a salir las mentiras que ellos creen. Ese es el poder de Dios. Y para eso hay que tener claro que nada de lo que digo, que hago, es mío. Todo es del Espíritu Santo. Y por eso a veces estoy hasta la mañana, hasta el domingo en la mañana, y no sé qué voy a predicar. Porque no me atrevo a inventar una predica. Porque vengo aquí con temor y temblor, y cuando yo digo algo es porque el Espíritu Santo me lo reveló. Jamás he dicho una prédica inventada por mí. Nunca. En los años que llevo. Si no, nunca me ha dejado sin la palabra. Eso es verdad. Nunca. Siempre me ha dicho lo que tengo que predicar. Pero a veces me lo ha dicho una hora antes de que me tengo que venir aquí a la iglesia. Y Él lo hace. Yo espero en Él. Porque es su problema. Esta es su iglesia. Por eso yo sé que me la va a dar. Así funciona Dios, hermanos míos. Así funciona. Pero la gloria es de Él absolutamente. Amén. Y démosle la gloria a Él siempre. No andemos contando. Hay que contar los milagros, pero la hizo Él. No nos pongamos nosotros. Por favor, no se atrevan a tocar la gloria de Dios. Porque Dios no, a pesar de que nos muestra y nos pone su gloria, no va a permitir que tú te envanezcas. Porque cuando yo empiezo a mostrarme yo, y que todas den la gracia. No sé si ustedes se han dado cuenta, a fin de año, cuando hacemos ese día de gracias, que la gente da gracias a Dios, a mí no me nombra nadie. Si una persona me nombra de todas las que salen adelante, es mucho. Y para mí es un logro. Me siento bendecido por Dios, porque todos le dieron la gloria y las gracias a quien corresponde, al Señor. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú llegas a los corazones, Señor, y que tú llevas esta palabra y la multiplicas y la bendices de acuerdo a lo que tú quieres y dar los frutos para los cuales tú la enviaste, Señor. Yo te doy gracias porque sé que esta palabra es tuya, Señor, y bendice a cada uno que escuchó para que abra su corazón. Y no ese corazón, si está duro, tú lo rompas, Señor, lo cambies, le saques el corazón duro de piedra y pongas el corazón nuevo que dice tu palabra, Señor. Y puedan salir toda la vanidad y todas esas cosas, Señor, que son los problemas que tenemos, Señor, para recibir esta revelación verdadera de ti. Así que renuncien a la vanidad y a la soberbia en el nombre de Jesucristo. Llena este lugar, Señor, y cada persona que está aquí salga esa vanidad, salga esa mentira de que a ellos no les pasa esto. No, yo no soy vanidoso, yo no, siempre hay un momento de vanidad. Señor, si hay algo de mí en vanidad, sácalo de mí, en el nombre de Jesucristo. Si hay una vanidad que yo no he visto, Señor, muéstramela para no ser más así. Quiero bendecir tu nombre, quiero glorificarte solamente a ti, porque tú eres el único digno de ser
adorado, bendecido y glorificado, Señor. Fuimos llamados para glorificar tu nombre. Así que saca toda soberbia, Señor, y todo lo que se opone a ti en el nombre de Jesucristo. Y bendice este momento con tu gracia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Y haz la obra en cada persona, no solo los que están aquí, sino los que ven también esta prédica, los que están viendo esta prédica, Señor. En cualquier momento, haz la obra en ellos también. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén.